algunos criterios que tiene que cumplir y pues tenemos que saber distinguir algunas terminologías. Con la presencia de 2 de los 4 signos que vamos a ver, pues nosotros ya podemos decir que hay una sepsis. ¿Cómo definimos lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, lo que es el famoso SIRS, que ustedes van a empezar a escuchar? Tal vez ya no escuchen con todo esto, directamente van a escuchar decir el paciente tiene SIRS. Entonces esto lo vamos a ver porque el paciente va a presentar fiebre mayor a 38 grados centígrados o va a presentar una hipotermia menor a 36 grados centígrados. Segundo, tenemos que ver la parte cardíaca, donde pues el paciente va a estar taquicárdico mayor a 90 latidos por minuto. Tenemos que ver la parte respiratoria porque estos pacientes van a estar taquipneicos, la frecuencia respiratoria va a ser mayor a 20 respiraciones por minuto. Si nosotros hacemos una gasometría arterial, la presión de CO2 va a estar menos de 30, si va a estar menos de 32 milímetros de mercurio, se lo cataloga como hipocapnia, y al haber esta hipocapnia, el paciente tiene la necesidad de una asistencia ventilatoria mecánica. Esto lo vemos mediante la clínica y laboratorialmente pues vamos a ver los glóbulos blancos, donde va a haber una leucocitosis mayor a 12.000 glóbulos blancos o una leucopenia que va a ser menor a 4.000. Pero esta leucocitosis tiene que hacer con una desviación a la izquierda. Y al decir desviación a la izquierda, ¿a qué nos referimos? Pues prácticamente a los neutrófilos que se van a incrementar. Cuando hablamos de bacteremia, prácticamente la bacteremia es el crecimiento de las bacterias en lo que es la sangre y pues obviamente esto los vamos a determinar en lo que son los hemocultivos. Y cuando hablamos del shock séptico, pues prácticamente cuando tiene todo esto del SIRS, que se va a acompañar con hipotensión, a pesar de que el paciente está recibiendo un aporte de líquido adecuado. Hablando un poquito de lo que es la epidemiología, vamos a ver que esto de la sepsis la mortalidad está tan peleada junto con el infarto agudo de miocardio. O sea, ¿qué quiere decir? Que el infarto agudo de miocardio y el shock séptico son las complicaciones de mortalidad más frecuentes que hay en la unidad de cuidados intensivos, pero no coronarios. ¿No? Entonces, vamos a ver que esto cada vez está aumentando lo que es la frecuencia de lo que es el shock séptico. ¿Por qué? Porque hay esta resistencia a los microorganismos en el ambiente. No sabemos que en un hospital, yo les mencioné la otra vez, que el hospital no es tan limpiecito como vemos, ¿no? Y pues obviamente este shock séptico o esta sepsis va a estar producida ya sea por bacterias gram positivas, gram negativas, pueden ser causadas por algunos hongos o rara vez van a producir algún tipo de sepsis, lo que son los protozoos o algunas riquezas. ¿Cuáles son los focos habituales de la sepsis? Pues prácticamente en la parte pulmonar viene a ser lo que es la neumonía, peritonitis, una pielonefritis, abscesos intraabdominales, cuando va a haber una colangitis, celulitis o una fasciitis necrotizante o inclusive una meningitis. Y pues todo esto, ¿para qué nos sirve? Pues nosotros tenemos que saber identificar con los datos que hemos visto inicialmente para poder prevenir esto. Prácticamente el paciente en terapia intensiva lo van a encontrar de esta forma. Cuando ustedes hagan su rotación en el internado, y si es que rotan en un tercer nivel y tienen la oportunidad de ingresar a lo que es terapia intensiva, pues van a encontrar a los pacientes de esta forma, con asistencia ventilatoria, con monitorización cardíaca continua, con lo que son sus bombas de medicamentos de vasoactivos, inotrópicos, con lo que es una línea arterial y demás. Entonces, lo que queremos es evitar que el paciente llegue a este estado.
¿no? Y pues obviamente sabemos que el shock se va a activar frente a toda esta cascada de inflamación que se va a liberar, donde van a eliminar, donde se van a potenciar lo que es la parte de la cascada de coagulación, se va a activar lo que son las plaquetas, y pues al activarse la inflamación, las plaquetas y la coagulación, los neutrófilos van a empezar a incrementar su número, y no solamente los neutrófilos, sino también las células mononucleares. Y al haber toda esta revolución que van a hacer, pues va a empezar a disminuir la fibrinólisis. Entonces, este proceso inflamatorio tiene la capacidad de poder estimular a la coagulación, y esta coagulación va a estimular a la inflamación viceversa. O sea, va a producir un asa de retroalimentación, pero de tipo positivo. Y esto va a hacer que se liberen sustancias proinflamatorias y procoagulantes. Una vez que ha habido toda esta liberación de la inflamación, la coagulación y demás, y al producirse esta retroalimentación positiva, lo que va a causar a nivel celular va a ser una hipoxia tisular. Es por eso que se va a amplificar, al haber esta hipoxia, se va a amplificar lo que es la parte de la inflamación y la coagulación. Y para esto nuestro organismo, pues, ¿qué va a hacer? Va a tratar de compensar la parte homeostática, que obviamente para nosotros va a ser nocivo. ¿Y cómo va a tratar de controlar este proceso homeostático? Con la liberación del factor de necrosis tumoral alfa, que esto obviamente va a intentar neutralizar todos estos mediadores, que pues va a tratar de hacerlos ineficaces. Se ha producido lo que es la hipoxia celular, y sabemos que nuestras células sin oxígeno pues no viven mucho tiempo. Entonces se va a producir una lesión endotelial, y esta lesión endotelial es bastante importante. ¿Por qué? Porque una vez que el endotelio se ha lesionado, los microorganismos van a penetrar con mayor facilidad a lo que es al flujo del líquido, el que se va a empezar a producir un edema que va a ser rico en proteínas, y esto los van a ir metiendo hacia el interior de los tejidos. Si hablando esto de la parte pulmonar, pues va a empezar a ocasionar un edema o un derrame pleural. Y estas células endoteliales que se han ido lesionando, como última instancia se podría decir, como pedir un poquito más de auxilio, van a empezar a liberar lo que es el óxido nítrico. Y al liberar el óxido nítrico, ¿qué estamos buscando? Que haya una vasodilatación. Y al haber una vasodilatación, va a hacer que estas células, los neutrófilos y todas las células mononucleares, pues puedan llegar un poco más fácilmente a lo que son los sitios donde está ocurriendo todo este proceso patológico. Y pues no solamente va a sufrir este proceso de lo que es la vasodilatación, el edema y demás, no solamente sucede a nivel pulmonar, sino también sucede a nivel intestinal. Y a nivel intestinal, lo que va a pasar es de que se va a aumentar lo que es esta permeabilidad, y nos va a conducir a que haya una traslocación de las bacterias intestinales y se vayan a formar lo que son las endotoxinas. Y estas endotoxinas van a hacer que se aumente más todavía lo que es el fenotipo inflamatorio del shock. Es por eso que cada vez no hacemos un diagnóstico adecuado, no iniciamos un tratamiento oportuno, y pues la sepsis es el último estado en el cual pues el paciente nos va a llegar. Si se dan cuenta, pues prácticamente intervienen todo lo que son las células, los neutrófilos, las células mononucleares, van a ir a lo que es el tejido, van a ver que está lesionado, y pues obviamente este tejido que está lesionado va a ir a liberar todas estas cascadas que hemos hablado, los procoagulantes, las interleucinas,
los factores de necrosis tumoral, van a producir lo que es esta vasodilatación para poder llevar, para que los diferentes células puedan llegar más fácilmente a lo que es el sitio de infección. Pero muchas veces ya es casi demasiado tarde. Y pues ya cuando hablamos de sepsis, pues prácticamente ya va a haber una insuficiencia o una falla multiorgánica, ¿no? Donde no solamente va a estar afectado, si es la sepsis de foco pulmonar, no solamente se va a afectar la parte pulmonar, sino también la parte cardíaca, la parte renal, y pues obviamente el paciente cada vez se va a ir a complicar. Entonces se van liberando, de acuerdo a las dos inmunidades, la innata y la adaptativa, pues van a ir liberando lo que son las diferentes interleucinas, lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, a través de esto del proceso de la inflamación, y pues van a hacer que lleguen más rápido al torrente sanguíneo. Pero esto también es importante en la parte cardíaca. ¿Qué es lo que va a pasar en la parte cardíaca? Pues prácticamente vamos a ver que está viendo toda esa cascada que estamos viendo de la liberación y de las cascadas inflamatorias, de procoagulación y demás. Entonces el corazón lo que va a hacer, va a activar la parte autoinmune, y esto lo va a hacer mediante la liberación de algunos mediadores. Esto va a producir que haya un estrés oxidativo con la liberación del óxido nítrico, y a la vez van a producir alteraciones metabólicas, va a haber una pérdida de sensibilidad a lo que son las catecolaminas, va a empezar a nivel mitocondrial una disfunción, y esto va a causar alteraciones en el transporte del calcio intracelular. Va a empezar a haber una alteración a nivel microcirculatorio, y pues con todo esto, pues a nivel de los miocitos va a haber lo que es una apoptosis. Y la apoptosis pues prácticamente es la muerte celular. Y sabemos que a nivel cardíaco, miocito que se muere, miocito que ya no se lo vuelve a recuperar. Es como en el infarto agudo de miocardio, se ha necrosado una parte, se ha muerto una parte del corazón, y ese corazón queda con una disfunción miocárdica, ¿no? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? A nivel cardíaco, va a ver que la pre y la postcarga van a estar disminuidas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de lo que la precarga que va a estar disminuida? Uno, porque la ingestión va a estar reducida, la pérdida de líquidos hacia el tercer espacio va a estar aumentado debido a la permeabilidad que van a sufrir, y pues obviamente esto va a haber una venodilatación, o sea que el paciente puede estar inclusive con edema. Y pues obviamente la postcarga va a estar disminuido. ¿Por qué razón? Porque la contractibilidad del ventrículo va a empezar a disminuir, va a estar reducida. Este corazón cada vez se va a ir cansando más. Y a la vez que la disminución del volumen ventricular se va a detectar. ¿Por qué? Porque va a haber una presión yugular venosa que va a ser baja. El paciente va a estar con una presión venosa central disminuida. Y esto nos va a ocasionar que haya una resistencia ventricular izquierda. Y esto se lo va a ver que este paciente va a estar con la piel rubicunda, y hemodinámicamente pues la resistencia vascular va a estar disminuida. O sea que el paciente se va a empezar a hipotensar. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues prácticamente tenemos que centrarnos en la gravedad de la cual el paciente está llegando. Determinar si es la parte respiratoria o si es la parte circulatoria. Si es la parte respiratoria, tendremos que valorar lo que es la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, si es que este paciente está disminuyendo, ver la dificultad respiratoria, si está usando musculatura accesoria, tiene aleteo nasal o tiene tiraje intercostal, pues eso vamos a ver
que este paciente está pidiendo a gritos que se haga una intubación, porque cualquier rato este paciente a nivel respiratorio se va a cansar y pues obviamente va a ser un paro respiratorio. Hablando de lo que es la parte circulatoria, pues vamos a controlar lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión venosa y yugular, vamos a ver la perfusión cutánea y pues vamos a ver si el paciente está hipotenso, pues obviamente vamos a iniciar rápidamente una reanimación híbrida. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la evaluación? Entonces ya hemos hablado de la vía respiratoria, vamos a ver todas estas, la parte de la frecuencia respiratoria, los signos de dificultad respiratoria, la saturación de oxígeno y el nivel de la circulación. Hemos valorado esta primera etapa, entonces ahora tenemos que ver, ¿será un CIRS? Para catalogar si es un CIRS, pues tendremos que ver nuevamente, les hago recuerdo, la frecuencia cardíaca que tiene que estar más de 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria más de 20 respiraciones por minuto, la hipocapnia, la fiebre o la hipotermia y la leucocitosis. Vemos si tiene dos de estos cuatro y tenemos que ver. Ahora, decimos clínicamente el paciente pues tiene una sepsis, pero ahora ¿cuál es el foco? Tenemos que determinar si el foco es respiratorio. ¿Será una neumonía, un empiema, un absceso? ¿Qué cosa le está causando esta alteración a nivel respiratorio? Si es abdominal, habría que ver si es una apendicitis, es una secundario o es una peritonitis, un absceso, puede ser una colangitis, o qué es lo que está pasando. Hablando en la parte urinaria, será una pielonefritis, y en la parte del sistema nervioso central pues hay que buscar signos meningios para ver si es una meningitis o es que hay un absceso cerebral o qué está pasando que lo ha deteriorado tanto al paciente. Y por último pues tenemos que ver la función orgánica. Tenemos que valorar a ese paciente pues cómo está el sistema nervioso central. Para esto vamos a valorar utilizando lo que es la escala de coma de Glasgow, ver el nivel de conciencia, ver si hay signos focales y pues obviamente la función renal lo vamos a hacer a través de la cuantificación de la diuresis. En relación a lo que es la parte laboratorial, paciente que estamos con la sospecha de sepsis, lo primero que debemos pedir es una gasometría arterial y un lactato arterial. Esto nos va a determinar el grado de hipoxemia, el grado de hipoxia y pues el lactato nos va a decir que hay, si está elevado, pues que hay un proceso infeccioso. Aparte de esto, pues vamos a añadir lo que se pide de rutina, un hemograma completo donde vamos a ver el recuento leucocitario con su diferencial. De acuerdo al foco infeccioso, nosotros vamos a poder solicitar cultivo y antibiograma, que a ese paciente lo vamos a pancultivar, le vamos a pedir hemocultivos, urocultivos, coprocultivos. Si tiene secreción en algún lado, pues le vamos a cultivar esa secreción. Ya, si es que hay signos meningios, pues haremos un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Si estamos al examen físico, auscultamos estertores, crepitantes, roncos y silencios, pues pediremos una radiografía de tórax. Si la parte es abdominal, pues una ecografía abdominal, o si es que la cosa está medio dudosa, pues pediremos una tomografía computarizada, si es que tenemos mucha duda diagnóstica. Y pues obviamente no solamente nos vamos a quedar acá con pedir solamente un hemograma, la gasometría y los cultivos y algunos estudios imagenológicos, sino que tenemos que ver la parte de la función renal. Vamos a pedir lo que son los urea, creatinina, nitrógeno ureico, electrolitos, y ver también la función hepática, porque hemos visto que en la parte de lo que es la sepsis hay una alteración en la coagulación, pues la función hepática pues nos va a servir para esto, ¿no? Donde vamos a ver lo que es el TP-INR, lo que son las plaquetas que obviamente en el hemograma nos van a dar, el D-dímero, transaminasas y bilirrubinas.
Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es el tratamiento? Uno, si el paciente en la parte respiratoria va a necesitar intubación. Si es un paciente que está con alto riesgo de ser intubado, y si va a ser intubado, pues obviamente el volumen corriente que nosotros vamos a administrar es de 6 mililitros por kilogramo de peso. Si este paciente lo vamos a ventilar, pues es un paciente que lo vamos a tener que dormir, lo vamos a tener que sedar para que se deje llevar por la ventilación. En la parte circulatoria, si el paciente está hipotenso, pues hay que hacer la reanimación hídrica. Si pese a la reanimación hídrica usando el Rinker, lactato y demás, el paciente no mejora, pues vamos a tener que utilizar algunos medicamentos vasoactivos inotrópicos, llámese tipo noradrenalina. ¿Para qué? Para que este paciente pueda tener una presión arterial media de mayor a 65 milímetros de mercurio. Y pues para hacer estos, para la administración, si es que es un paciente que ha llegado con un shock hipovolémico que está sangrando, pues obviamente vamos a indicar lo que es la transfusión sanguínea. Todo esto se lo va a hacer colocando un catéter, ya sea en la arteria pulmonar, para hacer un control de lo que es la presión venosa central, un catéter venoso central para poder administrar grandes cantidades de volumen y sobre todo los vasopresores inotrópicos que se pasan por vía central, no se pasan por vía periférica. Si es que el foco es cardíaco, pues vamos a solicitar un ecocardiograma transtorácico. Y pues después tenemos que elegir la antibiótico-terapia que vamos a utilizar, ver la escala de Apache, lo que es el SOFA, ver si hay falla de demás órganos y pues obviamente vamos a considerar lo que es la administración de hidrocortisona. Una vez que hemos iniciado lo que son los fármacos, tenemos que evaluar lo que es el origen, ¿no? Como ya les había dicho, pueden ser en los diferentes focos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Ustedes saben que hay diferentes tipos de shock, un shock distributivo, un shock hipovolémico, shock cardiogénico, distributivo, medular. Pero el shock séptico, pues prácticamente es que hay un foco infeccioso. Llámese pancreatitis, un síndrome de dificultad respiratoria, una neumonía por aspiración, un politraumatismo o una cirugía reciente donde está apareciendo algún sitio de infección. En cambio, lo que es el shock distributivo, vamos a ver que son dos: el shock anafiláctico, que puede ir desde un angioedema hasta un Steven Johnson, un shock medular, ya sea por traumatismos a nivel de la médula ósea, o que ha habido una paraplegia reciente, pues que hay una insuficiencia suprarrenal, donde vamos a ver que estos pacientes pues tienen la piel bronceada. Otros tipos, el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo. El hipovolémico saben todos que es por pérdidas internas y externas de líquido y sobre todo de sangre. Y pues los signos de la hipovolemia pues van a ser los signos de hipoperfusión, donde el paciente se va a presentar con las extremidades sudorosas, cianóticas, la presión venosa yugular o venosa va a estar baja. En cambio, el shock cardiogénico va a ser precedido por un infarto agudo de miocardio, una insuficiencia cardíaca que puede ser aguda o crónica. Y pues en todos estos va a haber un signo de llenado aumentado, ¿no? Donde van a haber crepitantes, va a haber la presencia del tercer ruido, edema pulmonar. Y pues obviamente en el shock obstructivo, pues va a haber, hay que pensar en lo que es un taponamiento cardíaco o un tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Pues prácticamente como la mayoría de todas las infecciones se previene con el lavado de manos. Segundo, tenemos que hacer, si este paciente ha salido recién de una cirugía, pues obviamente con los efectos anestésicos y demás no va a poder manipular bien lo que son las secreciones y pues obviamente vamos a elevar la cabecera de la cama para evitar una broncoaspiración. Segundo, tenemos que tener el cuidado cuando se va a colocar un catéter venoso central, una sonda Foley o cualquier otro, o ya sean las famosas bránulas para la administración de líquidos a nivel periférico. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la parte de la sepsis y la antisepsis.
Lo ideal sería que estos catéteres estén impregnados de antibiótico para que de alguna forma pues podamos proteger. Y pues obviamente tenemos que hacer un diagnóstico precoz para hacer esto de la reanimación intensiva y pues obviamente elegir el tratamiento adecuado. Entonces ya recapitulando, todo paciente que está con dificultad respiratoria va a requerir oxígeno. Si ese paciente está saturando 60%, no le vamos a poner ni puntitas nasales ni una mascarilla simple a 6 libras. A lo mejor este paciente ya necesita intubación. Y eso tenemos que verlo, pues porque al hacer la intubación estamos protegiendo la parte pulmonar, o sea que tiene un efecto protector. Estos pacientes van a requerir no solamente sedación, sino también en algunos casos relajantes neuromusculares que nos va a ayudar. En la parte circulatoria, el objetivo ¿cuál va a ser? No solamente es elevar la presión arterial y demás, sino va a ser que nosotros podamos aumentar el transporte de oxígeno a los diferentes tejidos. Y pues obviamente esto lo vamos a hacer con la solución ringer-lactato y pues si es que va a requerir el paciente vasopresores para aumentar la presión media, pues se lo va a utilizar. Y también lo que es la transfusión sanguínea, que pues obviamente estos van a aportar prácticamente un 30%, tenemos que mantener que el hematocrito esté en un 30%. Cada concentrado de glóbulos rojos te aporta entre 1 a 1.5 puntos que nos va a subir la hemoglobina. No vayan a pensar que nos transfunden 300 ml de sangre, entonces si tengo una hemoglobina de 9 con un paquete me va a subir a lo mucho 10, 10.5. ¿No? Entonces no vayan a creer que nos aumenta con un paquetito, pues ya vamos a llegar a lo normal, ¿no? Y el concentrado de glóbulos rojos, generalmente cada concentrado se lo pasa en 3 horas, no se lo pasa rápido por los efectos de reacción adversa que pueden haber. Y generalmente cuando la hemoglobina está en 7 o 9 ahí es donde se indica lo que es la transfusión. Obviamente los antibióticos vamos a utilizarlos después de que se ha obtenido lo que son los cultivos y la duración pues tiene que ser entre 10 a 14 días. Los corticoides, si bien nos van a aumentar lo que es la presión y demás, pero también tenemos que valorar el uso de los corticoides. ¿Por qué? Uno, nos van a inmunosuprimir. Eso significa que va a haber riesgo de sobreinfección, que nos van a aumentar lo que es la hiperglicemia y obviamente para el cirujano le va a alterar la cicatrización en las heridas. Entonces tenemos que valorar el uso de corticoides. Y estos pacientes, si están en terapia intensiva, el paciente va a estar postrado. Tiene alto riesgo de tener una trombosis venosa profunda y para eso tenemos que dar una profilaxis usando lo que son las heparinas o las heparinas de bajo peso molecular. Esto para prevenir la formación de coágulos, siempre y cuando el paciente no tenga alguna coagulopatía o tenga una hemorragia activa. Si tiene una coagulopatía o una hemorragia activa, está contraindicado el uso de heparina y de enoxaparina. Y obviamente vamos a ver si estos pacientes, por tanto antibiótico y medicamento que le estamos metiendo, pues el que sufre es el estómago, entonces hay que dar una protección gástrica. El pronóstico es malo. Cuando ya hay una sepsis, ¿en quiénes vamos a decir que es malo el pronóstico? En los pacientes de la tercera edad, que tienen un Apache de 2, una puntuación elevada, que tengan el lactato arterial de dosis elevadas y pues que no haya una respuesta a los vasopresores. Este es el criterio. Las puntuaciones de Apache, si se dan cuenta, son un montón de criterios pues, que tenemos que aprender. Y pues aprendernos todo esto en la emergencia pues como que no nos va a dar, ¿verdad? Y algo más fácil y sencillo que nosotros vamos a poder utilizar en lo que es la emergencia es el Quick Sofa.
el quisofa solamente necesitamos 3 parámetros. Primero tenemos que determinar el foco de infección. Este paciente tiene una infección, evidentemente. Y la presencia de, si hay alteración del estado de conciencia con el Glasgow menos de 13 puntos, le vamos a dar un punto. Si la presión arterial sistólica va a estar menos de 100 milímetros de mercurio, es otro punto. Y pues si hay la frecuencia respiratoria alterada que va a ser mayor a 22, pues obviamente con estos 3 criterios más los signos que son de infección, pues este paciente tiene una sepsis. Para el quisofa no necesitan gran cosa que saber estas 3 cosas y ustedes van a poder detectar tranquilamente un proceso séptico en un paciente que les va a llegar a la emergencia. Que siempre les va a llegar, nunca falta un paciente que no llegue con sepsis. ¿Tienen dudas, preguntas? Ninguna. Entonces hasta aquí su examen el día jueves.